Contrarreloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la decisión de un juez que dejó en libertad a 9 de los 3 integrantes de la banda Los Rolex, que operaba en Bogotá y Medellín, por considerar que no eran un peligro para la sociedad. El mandatario respaldó la apelación que presentó la Fiscalía y confirmó que uno de los delincuentes fue capturado por otro delito que tenía en su contra. De otro lado, el alcalde de Bogotá dijo que sería positivo tener mayor presencia de las fuerzas militares en el barrio San Bernardo, en el centro de la capital, en donde el pasado martes se registró una nueva explosión que dejó 3 personas heridas. El presidente de la República, Gustavo Petro, y la canciller Laura Sarabia se reunirán hoy con la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem. Los temas de la agenda girarán en torno a la migración, la lucha contra el narcotráfico y el combate a las estructuras criminales. El ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, rechazó la escalada terrorista de las FARC en el departamento del Cauca, que en las últimas horas realizó 9 ataques contra 8 municipios. Ratificó la recompensa de hasta 300 millones de pesos por información de los responsables. La explosión de una motobomba en Viendamó, Cauca, recordemos, dejó 73 personas afectadas, de los cuales 20 son heridos graves, mientras que la activación de una motobomba dejó un militar muerto y 2 heridos en Piedra Sentada, el municipio del Patía. La Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro de Juan David Sanguino, ocurrió en Sardinata, en norte de Santander, en la región del Catatumbo. Exigió la liberación inmediata del joven y el respeto por su vida. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron radicadas 4 denuncias en las que un grupo de congresistas colombianos presentaron una queja formal y pidieron amparar sus derechos políticos por cuenta, según ellos, de la persecución política del presidente Gustavo Petro. El mandatario rechazó la queja presentada por los parlamentarios ante la CIDH en Washington y aseguró que la petición busca la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, respondió al presidente Gustavo Petro e insistió en que el gobierno siempre busca desconocer la separación de poderes y ultraja también a los congresistas que no obedecen las imposiciones del gobierno. La vía Pacho-La Palma en Cundinamarca sigue cerrada por un deslizamiento de tierra y una creciente súbita. También se registraron emergencias por lluvias en los municipios del Peñón y en el municipio de San Francisco. El Ministerio de Salud denunció penalmente ante la Fiscalía al representante legal y a los directivos de Audifarma por el supuesto acaparamiento de medicamentos. El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, declaró ante la Fiscalía sobre la presunta infiltración de dineros de Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la campaña Petro Presidente 2022, mediante el pago de alquiler de una avioneta en un viaje a Buenaventura. Se volvió a hundir el proyecto de ley que buscaba regular la eutanasia en Colombia. La iniciativa tenía como fin eliminar los obstáculos a los que se enfrentan pacientes que tratan de acceder al procedimiento en el país. Hay preocupación porque el 74% de los casos de violencia sexual contra menores suceden al interior de los hogares en Medellín. Las niñas entre los 10 y los 14 años son el 46% de las víctimas. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Hoy es jueves, volverá a llover, dice el pronóstico del clima. Bienvenidos, buenos días, es 27 de marzo. Aquí estamos desde Mañanas Blue, un gusto saludarlos con noticias de Colombia y el mundo. Ya les conté de los inclementes ataques terroristas de los señores disidentes de la FARC en el departamento del Cauca que han golpeado 10 municipios
en las últimas 12 horas. Un saldo trágico de decenas de personas heridas, inclusive de muertos en el ejército y en la policía colombiana. Noticias de Colombia y el mundo, y también las noticias y los temas de conversación a esta hora en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, feliz jueves para usted, para todos los oyentes. En redes sociales la tendencia sigue siendo del mundo del deporte. Lorenzo, Juan Carlos Osorio y Quintero. Quintero por la imagen, el video de él despidiéndose de Barranquilla después de haber sido convocado y de no jugar con la selección Colombia. Pero Lorenzo y Juan Carlos Osorio porque sigue la discusión de qué va a pasar con el técnico de la selección Colombia. Hay muchos comentarios y apuestas, muchos poniendo el nombre sobre la mesa, así como usted hizo ese ejercicio ayer. Si se va Lorenzo, ¿a quién traemos? En eso están las redes sociales después del empate del último partido de la selección Colombia. El otro tema de conversación. La favorita de los oyentes, bueno, no, es tomando del pelo, ¿no? Laura Sarabia para dirigir. Ese es un la gran selección meme, Colombia. que la gente dice, si sacan a Lorenzo, tengo miedo de que llegue Laura Sarabia y caiga en el puesto. Como Laura Sarabia sirve para todo, la canciller. Sí, ese es un meme muy viral. Es el motivo de burlas también en el tema del director técnico de la selección Colombia, en caso, ojalá no, de que se vaya Lorenzo. Sí, señor. El otro tema de conversación tiene que ver con el Consejo de Ministros y la retransmisión de anoche. Cuando empieza de nuevo la locución del presidente Petro, que en realidad era la retransmisión del Consejo de Ministros del martes, los memes vuelven a aparecer. Mucha gente, algunos muy molestos porque no pueden ver el reality, la novela, el programa favorito de canales privados, otro preguntándose hasta cuándo, Néstor, el presidente Petro usará ese como el canal. Ya no solo es Twitter su plataforma favorita, sino que parece que lo son consejos de ministros, como se llaman a esas reuniones del presidente con su gabinete, que cada vez ocupan más espacio en horario AAA de la programación de canales privados en Colombia. Yo la verdad, Camila, no creo que eso sea un consejo de ministros. El de anoche, como los otros anteriores, no sirvió para tomar una sola decisión. No toman decisiones. Yo espero que así no sean los consejos de ministros todos los del presidente Petro. Esos se parecen a esos consejos comunales que hacía Uribe los sábados, en donde pasan los ministros. Y que son cosas de 4, 5, 6 horas incluso, escuchando a quienes se sientan en esa larga mesa de la Casa de Nariño. Pero usted tiene razón, no solo no se toman decisiones, sino que hay temas que se repiten. El presidente Petro pontifica, los ministros asienten, los ministros le dicen sí, señor presidente, todos saber cuál es el más petrista, todos saber cómo critican más al resto del mundo. Pero eso, entre otras cosas, no puede ser un consejo de ministros. Los consejos de ministros, por una ley que tiene más de un siglo, son de carácter reservado. A esto le ponen consejo de ministros para hacer el show y para ponerlos en televisión, un pretexto para tomarse los canales privados de televisión, que fue lo que increíblemente pasó anoche. Y me deja darle un último tema de conversación. Rolex es tendencia por la indignación con la que despierta el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, después de que un juez dejara libres a 9 de los 13 integrantes de la banda Los Rolex, que habían sido capturados el 13 de marzo en Bogotá y Medellín. Ese día, ese 13 de marzo, se hicieron unos allanamientos en la capital del país y en Medellín. Producto de esos allanamientos eran las capturas, pero ya 9 personas quedaron libres con el argumento del juez de que no son un peligro para la sociedad. Estos videos, más las imágenes de los allanamientos, más el momento de la captura, que son imágenes que compartió la propia policía, la fiscalía y hasta la alcaldía de Bogotá, son virales, de la gente preguntándose si son ladrones de Rolex, si tenían incluso algunos relojes al momento de la captura, si dice la fiscalía que es una investigación de meses, ¿por qué los dejan libres? ¿Por qué no son, a criterio del juez, un peligro para la sociedad? Camila, gracias. 9 de la mañana, 5 de la mañana, corrijo, 5 de la mañana. Tranquilos, mucha gente saltó, tranquilos. 5:39 minutos. A mí que me expliquen estos delincuentes de esta banda de los Rolex, de los relojeros, cómo no son un peligro para la sociedad. Entre otras cosas, muchos de estos liberados anoche tenían antecedentes judiciales, habían sido grabados por las autoridades asaltando a la gente, robando a la gente. Eso es un peligro para la sociedad. Protestas son 9, la banda se llama o los Rolex o los relojeros, porque roban en diferentes zonas del país lo que ellos consideran que son relojes de lujo. Protesta el alcalde de Bogotá anoche, Carlos Fernando Galán. Pero nosotros consideramos que en este caso, como lo manifestó ya la Fiscalía en el caso, que presentó un recurso apelando a esta decisión de dejar en libertad a estas personas, hay justificación para esa apelación. Nosotros y yo como alcalde
respaldo y apoyo esta petición que hace la Fiscalía de reconsiderar esa decisión de dejarlos en libertad, porque consideramos que sí hay elementos en el proceso, en el caso, en las pruebas que recopiló el equipo de la SIJIN suficientes para demostrar que estas personas Cuando cogieron a uno de esta banda de los Rolex, uno de los tipos sonrió en la presentación que hace la policía y dijo: quedaré libre, sonriendo, y efectivamente tenía razón, porque saben cómo son los jueces en Colombia, permisivos y garantistas con los delincuentes. El secretario de Seguridad, César Restrepo. Yo quiero decir algo más. Este alias Juan, su peligrosidad, ¿cómo uno podría demostrarla? Este individuo, al momento de la captura, tuvo el cinismo de decirle a las autoridades que rápidamente iría de nuevo a la calle y que volvería a robar. O sea, es un tipo que se siente con la fuerza para desafiar a las autoridades y plantearles que no le importaba la captura. Y estos relojeros efectivamente estaban robando no solo en Bogotá, venían de robar en otras ciudades como Medellín, por ejemplo, y por supuesto que están de plácemes. Ellos saben cómo funciona la justicia. El comandante de la policía en Bogotá, el general Giovanni Cristancho. Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que la cadena criminal hubo elementos materiales probatorios, evidencias físicas que se demuestra el grado de compromiso de cada uno y los roles tan importantes que cada uno tiene para que se cometa este delito. Es un grupo delincuencial totalmente estructurado, venían de Medellín, ejecutaban las acciones, y si no tuvieran esas personas que les compraran y les recetaran los elementos, pues no los iban a... Y por supuesto que es un golpe para las autoridades, para la policía, para los investigadores de la Fiscalía, que ya presentó el recurso de apelación. Apenas se conoció la noticia ante el escándalo, con toda la razón, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es el viejo Consejo de la Judicatura, que investiga a los servidores judiciales en Colombia, ha pedido que se investigue al juez que dejó en libertad increíblemente a los integrantes de esta banda de delincuentes. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Tamayo, pidió que se investigue al juez que dejó en libertad a la mayoría de los señalados miembros de la banda delincuencial conocida como los Rolex. Y es que la polémica no es menor luego de que este juez tomara la decisión de dejar libres a los supuestos marcadores, quienes localizaban a las víctimas, e incluso hasta a señalados dueños de casas de cambios en donde eran almacenados los relojes que eran hurtados. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ante estos hechos que generan un grave impacto social, ha ordenado la compulsa de copias ante la Comisión de Disciplina Judicial de la ciudad de Bogotá para que se investiguen las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir un juez de garantías de la ciudad de Bogotá, que ordenó, al parecer, la libertad de 9 miembros de una peligrosa banda delincuencial. Estos hechos serán investigados. Pero quien también se refirió a esta polémica fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que respeta las decisiones judiciales, pero que respalda a la Fiscalía en su apelación, que en la práctica significa que la justicia debería reconsiderar la decisión de haberlos puesto en libertad. Lo que también señaló el alcalde es que varios de ellos ya tienen antecedentes judiciales y que sí representan un peligro para la sociedad, contrario al argumento del juez que los puso en libertad. Incluso uno de ellos fue recapturado porque tenía un proceso vigente también por el delito de hurto. Según la investigación, esta red delincuencial, también denominada como los relojeros, se especializaba en identificar ciudadanos colombianos y turistas que portaban relojes de lujos, joyas y otros objetos de valor. Sus principales zonas de operación eran centros comerciales y aeropuertos, donde vigilaban a sus víctimas antes de alertar a los otros miembros de la banda para ejecutar estos robos. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 5 de la mañana, 44 minutos. Esta mañana, atención, hay protesta de palestinos en Gaza que están enojados, están frustrados por el colapso de la tregua que había, el alto al fuego que se rompió por la terquedad de los gobernantes de Gaza, los palestinos, que decidieron no seguir con la entrega de secuestrados israelíes. En las manifestaciones se están extendiendo por el norte, por el sur de Gaza, están pidiendo la cabeza de los gobernantes en Gaza, mismas protestas que se habían repetido la semana pasada en Israel. Desde Europa, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que ha sorprendido porque en Gaza no se habían visto protestas contra Hamás, no solo no en estos 18 meses de guerra, sino que en los 17 años que con mano dura Hamás ha controlado Gaza. Pero ahora la gente comenzó a protestar y han salido a la calle masivamente y se ven niños, se ven jóvenes y se ven personas mayores. Mujeres no tanto, pero sí muchísima gente en la calle. Escuchémoslo. Sí, Néstor, la verdad es que lo que está ocurriendo allí es que la gente está agotada con lo que está haciendo ese enfrentamiento entre Hamás e Israel. Pero mientras tanto, Israel no deja de bombardear especialmente el norte de Gaza. Ya se cuentan 855 personas muertas desde ese día que se rompió el alto al fuego y volvió el bombardeo y el acoso sobre Gaza. Eso es lo que la gente ya no soporta en esta región y están saliendo en el norte, en Beit Lahaya, pero también en Khan Yunis, en el sur. Lo que hemos visto son militantes de Hamás enmascarados, armados con pistolas y con porras, que están interviniendo y dispersando a la gente. No podemos saber cuál es el número exacto de manifestantes porque Israel no permita que periodistas independientes entren a verificar lo que ahí ocurre, pero sí los medios internacionales han sido capaces de verificar que esos videos corresponden al día de ayer y antes de ayer, de esas manifestaciones que se están produciendo allí en Gaza, Néstor. Silvia, gracias. 5:46 a.m. En Colombia, el presidente Petro increíblemente se queja y dice el presidente anoche que quieren censurarlo, simplemente porque el Consejo de Estado admitió una tutela de las muchas acciones judiciales que están presentando los colombianos contra estos abusos reiterados de tomarse los canales privados de televisión para transmitir o retransmitir, como fue el caso de anoche, el Consejo de Ministros. Ya lo habían transmitido antenoche por los canales públicos de Señal Colombia y demás, inclusive por las redes sociales, y decidieron, francamente, abusivamente, transmitirlo o retransmitirlo anoche, levantando la programación de los canales Caracol y RCN, que estaban en el horario AAA, y ese es el primer motivo de la queja. La última decisión la toma el Consejo de Estado, que admitió una tutela. Van varias decisiones judiciales, hay acciones de cumplimiento, tutelas, intentando que el presidente Petro no siga transmitiendo, entre otras cosas, consejos de ministros que están reservados por una ley de hace más de un siglo, de 1923, que decidió que los consejos de ministros naturalmente manejan información reservada. Hablando de estos consejos de ministros, el presidente Petro. 3.200.000 familias viendo el gabinete. Una hermosura me pareció. Un pueblo indiferente a la política y que no le guste, que no sé qué. Y tuvimos ahí qué partido de fútbol, El presidente Petro equivocadamente interpreta unas cifras de 51 millones de colombianos. El presidente dice que lo ven seguramente cierto por televisión a él 3 millones de colombianos, que también tenemos el derecho de ver alternativas, que es lo que está coartando el presidente Gustavo Petro. Las tutelas han sido presentadas por ciudadanos, por partidos políticos del Centro Democrático. Miguel Uribe. Ante el uso desmedido de la locución presidencial para transmitir estos penosos consejos de ministros en horario estelar, he interpuesto una acción de tutela al DAPRE con el objetivo de proteger el derecho fundamental a la información de los colombianos, consagrado en el artículo 20. La decisión del Consejo de Estado es admitir una tutela presentada contra la presidencia de la República. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. La polémica por los consejos de ministros televisados, repetidos o no, llegó al Consejo de Estado. El alto tribunal estudiará una tutela presentada por María Cristina Cuellar, una ciudadana y abogada, que está alegando que esa transmisión de los consejos de ministros estaría vulnerando su derecho fundamental a la información y a la libre escogencia del contenido que quiere ver y consumir, en especial porque son retransmitidos bajo la figura de alocución que le permite al gobierno y al presidente hacer uso de los espacios en los canales privados
no importa si sean repeticiones o no, o si son en los horarios principales. Justamente anoche se retransmitió por orden del presidente Gustavo Petro el Consejo de Ministros del pasado martes, en el que habló de diferentes polémicas sobre el sistema de salud. Lo retransmitieron entre 7 y 9:30 de la noche. El Consejo de Estado vinculó en este caso los canales privados Caracol Televisión, RCN y Canal 1, que hoy es operado por particulares, por lo que estos podrían pronunciarse y alertar sobre si hay afectaciones a sus parrillas de programación o compromisos comerciales por los dos consejos que se han transmitido. Y como ha pasado en ocasiones anteriores, el presidente reaccionó y lo hizo en sus redes sociales, asegurando por un lado que lo quieren censurar e incluso linchar por ser un mandatario progresista, y que a la oposición le está asustando la información que emite su gobierno. Incluso aseguró que el derecho a la verdad estaba en vilo y cuestionó, reclamando que el expresidente Iván Duque sí podía salir en televisión todos los días y no le hacían nada. Esto recordando las intervenciones en la época de la pandemia. Lo cierto es que esta retransmisión de los consejos de ministros ha generado un debate jurídico. Por un lado, hay quienes aseguran que el presidente se está extralimitando en el uso de la ley 182 de 1995, que le permite al jefe de Estado utilizar los servicios de televisión para dirigirse al país en cualquier momento, aunque recordemos en 2021 la Corte Constitucional quitó la frase sin ninguna limitación porque había preocupación sobre el alcance que tenía esa medida y los usos que estarían dando los mandatarios. Y la otra preocupación es que la ley 63 de 1923, que habla sobre el Consejo de Ministros, indica en uno de sus artículos que los contenidos de estos encuentros no deberían ser públicos, sino reservados para no comprometer cualquier estrategia del gobierno nacional. Valentina Herrera, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. EPA Colombia, que está en la cárcel, en la de mujeres de Bogotá, pidió a la justicia colombiana la prisión domiciliaria y pidió aplicar una ley que se llama de utilidad pública, intentando que la saquen del Buen Pastor. Su abogado, Francisco Bernate. Nosotros entregamos al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas una solicitud que está fundamentada en un informe de investigador que nos tomó casi un mes realizarlo, donde estamos hablando de las condiciones de marginalidad de Daneidy Barrera Rojas en el año 2019, a fin de solicitar, como lo ha dicho nuestro presidente, que se aplique la ley de utilidad pública y ella pueda estar en su casa. Ella que regalaba plata, que regalaba dinero, ahora se declara en condición de marginalidad, utilizando a su hija, buscando que le levanten la condena de 63 meses de cárcel por el vandalismo. Terrorismo, consideró la Corte Suprema de Justicia. Mateo Candela. Néstor, muy buenos días. Durante los próximos días comienza una nueva lucha por parte de la defensa de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como EPA Colombia, en el que le solicitaron al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá la aplicación de la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. Según el abogado de Daneidy, el reconocido penalista Francisco Bernate argumentó que su clienta cumple con los requisitos necesarios por la mencionada ley, siendo estos el hecho de ser madre cabeza de familia y haber recibido una condena inferior a 8 años de prisión. Recordemos, Néstor, que la influenciadora fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los actos vandálicos que realizó en la estación Molinos de Transmilenio durante el paro nacional de 2019, donde actualmente se encuentra recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor. Esto mencionó EPA Colombia, pidiéndole al juzgado cambiar su situación jurídica. Es una injusticia lo que me están haciendo. Es desproporcionado lo que ha pasado con mi caso. Yo pagué cuando me hicieron pagar. A mí me quitaron las redes sociales. Yo cada mes, precisamente hoy 13, todos los 13, iba por Locamá y firmaba un libro. Yo me resocialicé, yo saqué empresa.
genere empleo y ayude a las personas que lo necesitan. Tengan en cuenta todo ello. Cabe mencionar, Néstor, que el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, respalda la solicitud hecha por la defensa de EPA Colombia, donde, por medio de su cuenta X, expresó que no entendía por qué la influenciadora se encuentra en prisión, pero afirmó que la decisión final le corresponde a los jueces. Mateo Candela, Blue Radio. Está en prisión porque la Corte consideró que estaba instigando, promoviendo el terrorismo, que fue lo mismo que hicieron los amigos del presidente Petro de primera línea en las épocas de lo que llamaron ellos estallido social. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. El gobierno, a propósito, decidió denunciar a Audifarma. Esa pelea no termina por el acaparamiento de medicamentos que solamente ve el Ministerio de Salud. Presentaron finalmente la denuncia ante la Fiscalía, que tendrá en sus manos la decisión final de si es acaparamiento o almacenamiento de medicinas. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. El Ministerio de Salud ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos y el representante legal de la gestora farmacéutica Audifarma por el presunto delito de acaparamiento de medicamentos, pues la cartera de salud le solicita a la Fiscalía la apertura de esta investigación para esclarecer los hechos y determinar el grado de autoría, responsabilidad y participación. En el comunicado oficial, el Ministerio especifica que la denuncia está respaldada por información obtenida en investigaciones previas y resalta la importancia de iniciar este proceso penal, pues como prueba material se incluye un comunicado de prensa emitido por la Superintendencia Nacional de Salud que, según el ministerio, respalda estas acusaciones y proporciona detalles relevantes sobre el presunto acaparamiento de medicamentos. Y es que el ministerio también ha anexado una serie de documentos que validan su solicitud, entre ellos los que acreditan la condición de director jurídico de la institución. Estos documentos, según la entidad, servirán como base para avanzar en la investigación y esclarecer las responsabilidades correspondientes. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, 5 de la mañana, 56 minutos. Ahora la noticia económica para este día jueves. Hoy es 27 de marzo. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Los colombianos cada día prefieren tener menos hijos. No es un fenómeno único de nuestro país, es una tendencia casi que global, pero la caída en los nacimientos ha sido muy fuerte en los últimos años en Colombia, de acuerdo con información del DANE. Arrancando el milenio, nacían por año más de 700.000 bebés. En 2015 la cifra ya bajaba a 662.000, aunque las disminuciones interanuales no eran tan marcadas. Pero después de la pandemia el fenómeno se aceleró. El año pasado vinieron al mundo 445.000 colombianos, una caída del 13,7%. Independientemente de las razones que hoy tengan las parejas para no tener hijos, es un tema al que se le tiene que prestar mucha atención por los cambios sociales y económicos que esto implica. Por ejemplo, para los sistemas pensionales, donde cada vez son menos personas las que pagarán las pensiones de los mayores. Pero no solo eso, la firma Emporia habla de los retos para el sector vivienda y vehículos, porque con familias cada vez más pequeñas deben ajustar los tamaños de sus productos. La educación también se ha impactado, arrancando por los colegios, donde las tasas de matrículas, según la firma, se vienen afectando, y poco a poco esto se irá trasladando hacia las universidades. Los hábitos de consumo también cambian, con bienes y servicios que cada día se enfocan más hacia una población envejecida, algo que se conoce como Silver Economy. De continuar así, en 1 o 2 años nacerán la mitad de los colombianos que nacían en el 2000. Víctor Grosso, datayfx.com. Esta es Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. No son buenos días en realidad en el departamento del Cauca, que está viviendo uno de los amaneceres más violentos por culpa de los ataques de disidentes de las FARC, que han golpeado en las últimas horas 10 municipios. En menos de 12 horas van ataques con explosivos que dejan 81 heridos y soldados muertos, con unas imágenes terribles que pueden ver quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube o en la plataforma Enditu. Con la excusa de que es el aniversario de la muerte de Tiro Fijo, que lo fue ayer, estos disidentes, los de Iván Mordisco, atacaron en Santander de Quilichao, en Toribío, en Corinto, en Caldono, en Caloto, en Piendamó, en El Patía. La situación más crítica se registra allí en Piendamó, en donde hicieron estallar una motocicleta bomba con el saldo terrible de 73 personas heridas. De ellos hay 20 graves que fueron trasladados a Popayán. La otra motobomba fue en una zona rural del Patía, que se llama Piedra Santa. Allí un soldado murió y otros 4 resultaron heridos, sin ninguna misericordia, sin detenerse en si hay civiles involucrados, si son humildes policías, humildes soldados. Estos disidentes sin clemencia atacaron, repito, 10 municipios del departamento de Cauca. En Suárez, que es la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, cayó un dron cargado de explosivos sobre una casa muy cerquita del Hospital del Pueblo. Allí 5 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños, los disidentes de Iván Mordisco, que por supuesto no tienen ninguna consideración. Son ataques originalmente contra la fuerza pública que está esta madrugada en plan de movilización. Todo este descontrol del gobierno, todo el desorden público, y el presidente de la República de ello no dice ni una sola palabra, dedicado a otros temas, y ahora quejándose en Twitter porque dice que lo quieren censurar por una tutela que el Consejo de Estado admitió y que va a estudiar y que podría, como yo creo que debería pasar, acabar con las abusivas transmisiones de los consejos de ministros, unos supuestos consejos de ministros que en realidad son reuniones laudatorias. Todos los ministros aplaudiendo al presidente de la República, consejos de ministros que deberían ser reservados por una ley que tiene más de un siglo. Todos los ministros aplaudiendo, a ver cuál es el más petrista, a ver cuál es el más lambón. Reuniones en las que no se toma ni una sola decisión importante, y lo de anoche fue francamente insólito, porque no fue ni siquiera transmisión, fue retransmisión. Lo que ustedes vieron anoche, que es la toma por asalto de la programación de canales privados que tienen derecho, había sido transmitido ya por los canales públicos antier. Esto no pasa ni siquiera en las monarquías europeas, en donde habla el rey y los canales privados no tienen que retransmitir al rey. En Colombia lo de anoche, francamente, no tiene ningún antecedente. Retransmitir un Consejo de Ministros a las 7 de la noche, que ya había sido emitido por los canales públicos o por las redes sociales de televisión. Y se compara el presidente Petro con los programas de prevención y acción que hacía Duque en la época de la pandemia, sin tener en cuenta que, por supuesto, hay evidencias, hay diferencias evidentes
Bueno, la primera es que estábamos en pandemia. Segundo, eran programas que se transmitían a las 5 de la tarde, no a las 7 de la noche, cuando está en su casa la inmensa mayoría de los colombianos. Y tercero, que era un programa ese de Duque acordado con los canales privados de televisión, que cedieron sus espacios. Aquí el presidente Petro lo está haciendo a la fuerza. Ya lo han hecho, han transmitido ya 3 consejos de ministros. El de anoche duró algo más de 2 horas y media, terminaron de transmitirlo pasadas las 9:30 de la noche, pero lo habían hecho antes, un consejo de ministros que duró 4 horas, o el de 6 horas, que fue el primero cuando comenzaron todos estos shows. Recuerden ustedes que fue la pelea del gobierno, la sublevación de funcionarios del gobierno, porque estaba llegando Armando Benedetti. De eso ha pasado mes y medio. Por supuesto, el presidente Petro golpeando, que seguramente es su intención, los canales privados, los medios que él considera que son sus enemigos, pero golpeando por ahí derecho a los televidentes. El presidente Petro se defiende, dice que quieren golpear lo que él llama pluralismo informativo. Es exactamente lo contrario. No podemos ver sino lo que opina el señor presidente. La tutela fue admitida por el Consejo de Estado, pero hay 2 acciones de cumplimiento, una en el Tribunal Administrativo, que considera que se podría violar la ley de 1923 que establece el carácter reservado de los consejos de ministros. El de anoche volvió a ser, pues claro, porque era retransmisión sobre el tema de salud, a propósito de lo cual el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de los directivos y del representante legal de Audifarma. Esa batalla está en curso y será la fiscal la que decida si es almacenamiento de medicinas o si es acaparamiento. El ministro pide investigar a Giovanni Mesa, que es el dueño de Audifarma, y a sus socios por ese delito, acaparamiento. El respaldo de la denuncia son el acta y las fotografías que encontró el superintendente, que dijo, y lo repitió anoche en ese Consejo de Ministros, que las comunicaciones no explicó cómo habían sido interceptadas, que él no llevó gente de prensa, sino que tomó fotos con su celular, que intentó mandarle al presidente de la República y que por eso fue la confusión del presidente alrededor de que era una medicina no contra la diabetes, no de insulina, sino de hipertiroidismo. Ya les voy a contar la inédita tesis de un juez de garantías de Bogotá, hablando de insólitas decisiones judiciales, que dejó libre anoche a 9 de los integrantes de la banda de los relojeros, los Rolex, una red de delincuentes que está dedicada a robar relojes de alta gama en Medellín y ahora en Bogotá. Los habían capturado en un operativo a comienzos del mes de marzo, allanaron sus casas, encontraron los relojes, los tienen grabados cometiendo hurtos en Bogotá, pero el juez consideró increíblemente que no son un peligro para la sociedad. Y por supuesto que lo son, se queja el alcalde Galán, se queja la fiscalía que presentó la apelación, se queja el director de la policía, que están recibiendo el mensaje de que la policía los coge y un juez los libera. Tan absurdo es la decisión que el Consejo de Disciplina Judicial decidió pedir que se investigue a ese juez que tomó la decisión. Y en segundo, la historia de por qué está cayendo dramáticamente la cifra de los nacimientos en Colombia. El año pasado fueron apenas 441.000 bebés, una cifra infinitamente menor que los más de 700.000 que había hace 10 o 15 años en Colombia. Las mujeres, las jóvenes, decidieron, por supuesto, un cambio geoestadístico que va a ser muy importante en la economía de Colombia, dejar de tener hijos cada vez menos, con una edad que también ha ido aumentando, las de las madres que en Colombia lo son por primera vez. Eran antes, en los comienzos de los 20, y ya vamos que una madre en Colombia en promedio está teniendo su primer hijo a los 27 o 28 años. Quiere decir, nos vamos a convertir dentro de poco en una sociedad cada vez más de viejos. Y en segundo, la ampliación de la noticia económica del momento, que es la caída en las bolsas. Esta madrugada, producto de la decisión de Trump, que finalmente anunció aranceles que entrarán en vigencia desde el miércoles de la semana entrante para todos los vehículos no fabricados en Estados Unidos. Los japoneses, los europeos, los que hacen en México o en Canadá, que serán más caros para los norteamericanos. Trump, que termina castigando a sus electores, no está luchando contra el costo de vida, sino está castigando a los que considera han sido
los rivales económicos de Estados Unidos. Ya les vamos a ampliar estas noticias. Es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es el Día Mundial del Teatro, que tenemos una muy buena tradición de teatreros en nuestro país. También es el Día contra el Cambio Climático. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Compañera, al parecer están hostigando la estación de policía. Todo el mundo está corriendo. Atentas a las unidades, atentas. Un soldado fue asesinado y 2 más resultaron heridos en medio de un ataque terrorista con motocicleta bomba. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Piedra Sentada, en el Patía, sur del Cauca. Mientras tanto, en Piendamó, una motobomba detonada en pleno centro del municipio dejó un saldo de 73 personas afectadas. De ellas, 20 presentaron lesiones graves, entre las cuales 5 se encuentran en estado grave. Entre los heridos se encuentra un agente de la policía. Marcela Márquez, comandante de Bomberos Piendamó. Se encuentran 48 personas lesionadas, entre ellas alrededor de 4 menores. Se trasladan alrededor de 12 y 14 personas más graves que otras, que fueron remitidos a la ciudad de Popayán, hospitales de la ciudad de Popayán. Desde hace al menos 12 horas, las disidencias de las FARC iniciaron una oleada de ataques terroristas en 9 municipios del Cauca. En Suárez, Cauca, un artefacto explosivo fue activado cerca al hospital. 7 personas, entre ellas un menor de edad y un policía, resultaron lesionados. En la madrugada empezaron los ataques en 8 municipios. El primero fue Toribío. Desde las montañas, las disidencias de la estructura de Dagoberto Ramos atacaron la estación de policía. El segundo en Corinto. Posteriormente fueron hostigadas las estaciones de policía de Miranda, Caldono, Suárez, Morales, Piendamó y Santander de Quilichao. En Cajibío, centro del Cauca, la estación de policía fue atacada con drones y ráfagas de fusil, dejando a 2 uniformados heridos. Coronel Giovanni Torres, comandante de la Policía del Cauca. Con unas heridas leves por esquirlas de algunos artefactos explosivos tirados hacia las instalaciones policiales. Nada se sabe del paradero de David Sanguino, un estudiante de 14 años de edad que fue secuestrado en zona rural del municipio de Sardinata cuando se desplazaba en su motocicleta y fue interceptado por hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. La Defensoría Nacional del Pueblo rechazó este acto a través de sus redes sociales y pidió la liberación inmediata de este menor de edad. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la polémica decisión de un juez de otorgarle la libertad a los 9 presuntos señalados de pertenecer a una peligrosa banda criminal que se dedica al hurto de relojes de alta gama en la ciudad de Bogotá. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Yo quiero decir algo más. Este alias Juan, su peligrosidad, ¿cómo uno podría demostrarla? Este individuo, al momento de la captura, tuvo el cinismo de decirle a las autoridades que rápidamente iría de nuevo a la calle y que volvería a robar. O sea, es un tipo que se siente con la fuerza para desafiar a las autoridades y plantearles que no le importaba la captura. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias para que se investigue al juez que dejó en libertad a la mayoría de los señalados miembros de la banda delincuencial Los Rolex. Su director, Mauricio Tamayo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ante estos hechos que generan un grave impacto social, ha ordenado la compulsa de copias ante la Comisión de Disciplina Judicial de la ciudad de Bogotá para que se investiguen las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir un juez de garantías de la ciudad de Bogotá que ordenó al parecer la libertad de 9 miembros de una peligrosa banda delincuencial. Estos hechos serán investigados. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. La polémica por los consejos de ministros televisados, repetidos o no, llegó al Consejo de Estado. El alto tribunal estudiará una tutela presentada por María Cristina Cuéllar, una ciudadana y abogada, que está alegando que esa transmisión de los consejos de ministros estaría vulnerando su derecho fundamental a la información y a la libre escogencia del contenido que quiere ver y consumir. Justamente anoche se retransmitió por orden del presidente Gustavo Petro el Consejo de Ministros del pasado martes, en el que habló de diferentes polémicas sobre el sistema de salud. Lo retransmitieron entre 7 y 9:30 de la noche. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien presentó otra de las tutelas contra la presidencia de la República. Ante el uso desmedido de la locución presidencial para transmitir estos penosos consejos de ministros en horario estelar, he interpuesto una acción de tutela al DAPRI con el objetivo
de proteger el derecho fundamental a la información de los colombianos, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política. Más y más detalles continúa revelando la Fiscalía en torno a las pruebas que ha recopilado contra Nicolás Petro, quien sigue compareciendo esta semana en la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal del caso, Lucy Laborde, expuso que entre las pruebas que espera que le sean avaladas para el juicio está la información extraída de los computadores de Nicolás y de su actual pareja Laura Ojeda. Donde el allanamiento y registro y que se incautara la suma de los 24.900.000 pesos, se trataba también de una costumbre que tenía el señor procesado de guardar dinero en efectivo en su casa de habitación. Por falta de mayorías absolutas hundió nuevamente el proyecto que buscaba regular la eutanasia en Colombia, eliminando las barreras a las que se enfrentan pacientes al tratar de acceder a este procedimiento en varias zonas del país. Escuchemos al ponente Juan Carlos Lozada. La Corte Constitucional se ha cansado de exhortar al Congreso de la República que regule la eutanasia en Colombia. 7 sentencias durante 27 años le han pedido al Congreso que saque una ley que regule los detalles de cómo son los procedimientos de la eutanasia en nuestro país. La crisis del sistema de salud continúa empeorando y en lugar de evidenciar mejoras, las quejas de la ciudadanía se multiplican. El Ministerio de Salud ha denunciado ante la Fiscalía a los directivos y al representante legal de la gestora farmacéutica Audifarma. Ante esta grave situación se suma otro problema, y es que desde el pasado 9 y 10 de marzo, la fiduprevisora no ha renovado los contratos con los dispensarios de medicamentos para los docentes y el magisterio del país, según lo denunció la senadora Sandra Jaimes. Capacidad para cubrir todo el territorio nacional vencieron el 9 y 10 de marzo. Esto es gravísimo, que no hay contrato de medicamentos para el magisterio. Fue una condena injusta y desproporcionada. ¿Cuántas personas han cometido delitos peores y no están acá, están allá afuera? La defensa de Aneidi Barrera Rojas, conocida mejor como EPA Colombia, pidió al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá aplicar la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. Su abogado, Francisco Bernarte, argumentó que Barrera cumple con los requisitos para acceder a sus beneficios, entre ellos ser madre, cabeza de familia y tener una condena inferior a 8 años de prisión. Acabamos de terminar la reunión con el señor secretario general Luis Almagro y le puntualizamos que de los 9 partidos políticos presentes solo hay 2 de oposición, 1 de gobierno, 6 independientes. Culminó la visita de la delegación de congresistas colombianos a Washington con la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de varias denuncias de lo que consideran es una persecución política encabezada por el presidente Petro en su contra luego del hundimiento de la reforma laboral en el Senado. El senador uribista Honorio Enríquez. Están documentados todos los hechos. Cuando él le dice a los colombianos que si no se reversa la decisión, el camino será la violencia, y de ahí se han desprendido ataques alevosos hacia cada uno de los integrantes. La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Hemos denunciado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la persecución y el hostigamiento de que hemos sido por parte del señor presidente de la República en sus discursos de odio hacia la oposición. La tensión entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente Gustavo Petro sigue en aumento. Cepeda criticó al gobierno por no respetar la separación de poderes, luego de que Petro llamara despectivamente cipayos a los congresistas que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el hundimiento de la reforma laboral. Kristi Noem, la secretaria para la Seguridad Interna en la administración de Donald Trump, visitará este jueves Colombia para reunirse con la canciller Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. La visita de esta funcionaria que maneja los asuntos migratorios en el gobierno estadounidense será la primera a Colombia de un funcionario de la nueva administración republicana. Habla la canciller Laura Sarabia. Es una delegación de alto nivel en cual la cabeza la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, y como lo mencioné anteriormente, viene no solo a hablar de la lucha contra el narcotráfico, sino viene de hablar de migración y de cómo fortalecemos la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo paquete de aranceles, esta vez a los vehículos importados. Todos los automotores que no se fabriquen en Estados Unidos tendrán un impuesto del 25%, medida que entrará en vigor el 3 de abril. Los mercados de valores, primero de Asia y luego de Europa, han recibido con fuertes caídas los aranceles anunciados por Donald Trump a las importaciones de automóviles. Así, marcas como Toyota, Mercedes o conglomerados como Stellantis han sufrido pérdidas que van desde el 2
hasta el 6% de su valor. Mientras tanto, Japón ha anunciado medidas proporcionales de respuesta y la Unión Europea, por boca de la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, anunció que los 27 responderán en consecuencia. En una muestra inusual de disenso contra Hamás, cientos de palestinos de Gaza se tomaron las calles por segundo día consecutivo coreando consignas contra la milicia que con mano dura gobierna Gaza desde hace 17 años. Las protestas comenzaron luego que Hamás respondiera a los bombardeos israelíes lanzando cohetes contra Tel Aviv. Militantes de Hamás con el rostro cubierto y armados de porras se han encargado de dispersar a los manifestantes. Se llevó a cabo una nueva edición del Clásico Capitalino que dejó como ganador a Millonarios 2-0 ante Independiente Santa Fe con goles de Kevin Palacios y Luis Marimón. Estás escuchando Blue Radio. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. 6 de la mañana, 21 minutos. Quisiera saludarlos con un buenos días, decirles buenas noticias. La verdad es que hay un insólito ataque terrorista. Desde anoche han sido atacados en el departamento del Cauca 10 municipios, unos muy cerca de Popayán, otros muy lejos. En El Patía fue asesinado un soldado, en Piendamó fueron heridas 73 personas, de ellas hay 13 esta madrugada muy graves, 20 en total en hospitales de la zona. En Suárez, que es el pueblo de la vicepresidenta Francia Márquez, hubo 2 ataques con drones. Estos disidentes de Iván Mordisco, sin ninguna consideración por blancos civiles, por la población, están atacando sin misericordia con el argumento de recordar a Tiro Fijo, de cuya muerte ellos están conmemorando, celebrando, entre comillas, 17 años. Hugo Mario Palomar. Néstor, la escalada terrorista que comenzó en la madrugada del miércoles fue dirigida contra bases militares y estaciones de policía ubicadas en las cabeceras de los municipios de Corinto, Caldono, Toribío, Miranda, Caloto, Caibío y Santander de Quilichao en horas de la mañana. En horas de la tarde la arremetida fue mucho más violenta en Piendamó, Suárez y en el Bordo Patía. En Piendamó, pasada las 2 de la tarde, fue activada una motocicleta cargada con explosivos en el parque principal del municipio frente a la estación de policía, en pleno día de mercado, cuando muchos campesinos vendían sus productos en esta fecha. Atenta a las unidades que nos puedan colaborar con ambulancias acá en el Centro 1 de Piendamó. Hay varios heridos, yo creo que requieren traslado urgente para que nos apoyen. Allí en Piendamó, 73 personas resultaron lesionadas, un policía del GOES y 72 civiles, entre ellos niños que salían del colegio del municipio y algunos feligreses que llegaban a la iglesia del pueblo. La secretaria de Salud del departamento del Cauca, Carolina Camargo, indicó que varios de los heridos llegaron en condiciones críticas al hospital departamental de Popayán.
De estos 73, 53 registraron heridas leves, aturdimiento, alteraciones psicológicas, emocionales. 20 registraron lesiones de mayor gravedad y de estos 20, 13 fueron remitidos hacia la ciudad de Popayán y de estos 13, 5 iban en un estado de urgencia vital. Casi de manera simultánea fue atacada la estación de policía del municipio de Suárez, el municipio en donde nació la vicepresidenta Francia Márquez. El ataque fue con drones cargados con explosivos. Uno de esos drones cayó sobre una vivienda ubicada a pocos metros del hospital del municipio. La explosión dejó 7 personas heridas, entre ellas 2 menores de edad que fueron atendidas en el hospital local. Después, varios, los más graves, fueron llevados hasta el hospital de Popayán. Así lo confirmó el alcalde del municipio de Suárez, César Cerón. La unidad de salud nos ha manifestado es que tenemos lesionados 4 personas, desafortunadamente son 2 menores de edad y pues la población muy afectada porque fue muy cerca al hospital del municipio. Y el ataque más reciente se registró pasada las 10:30 de la noche en zona rural del municipio del Bordo Patía. Allí, en una vía, un grupo de personas estaba abandonando una motocicleta. Al llegar el ejército a inspeccionar lo que contenía esta motocicleta, esta fue activada. La explosión dejó un soldado muerto, 2 más heridos que también fueron remitidos al hospital de Popayán. Por todos estos hechos de violencia en el departamento del Cauca, hay congestión a esta hora de la mañana en el Hospital San José de Popayán. Muchos están siendo atendidos en la unidad de urgencias. El coordinador de urgencias, Janier Delgado, indicó que el hospital se encuentra al borde del colapso. Durante la madrugada de hoy ingresaron 2 soldados remitidos del Patía con múltiples lesiones por artefacto explosivo. Realmente desde el día de ayer tomamos todas las medidas necesarias para poder estar preparados en caso de nuevos eventos y hacemos un llamado para el uso racional de los servicios de urgencias para usar las redes complementarias del departamento. Las disidencias de las FARC, las que lidera alias Iván Mordisco, se atribuyeron esta escalada terrorista en el departamento del Cauca. Esto sucedió justamente cuando se estaban cumpliendo 17 años de la muerte del legendario cabecilla de las antiguas FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Apareció justamente en un video hablándole a los delincuentes de estas disidencias, el líder de este grupo armado ilegal, Iván Mordisco, en las últimas horas. Néstor. Hugo Mario, gracias. Yo no sé qué están celebrando, pero lo celebran como ellos saben, como está en su ADN, que es a punta de terrorismo y de hacerle daños a la gente, enviando el mensaje este señor Iván Mordisco, que hoy domina prácticamente todo el departamento del Cauca. Piendamó es ahí a media hora de Popayán, sí, muy cerquita de Popayán, pero al otro lado, Santander de Quilichao, es mucho más cerca de Cali, así que el control de estos disidentes de las FARC es absurdo. De hecho, hace 8 días estuve en Santander de Quilichao, reuniéndome con las personas y con los docentes de todo el norte del Cauca, de todos esos lugares de conflicto. Y la conclusión es, este terrorismo afecta, duele, daña, mata a la gente. Es decir, porque la gente puede creer, no, instituciones, no, se trata de seres humanos que terminan sufriendo y padeciendo estos ataques terroristas. Que fue lo mismo, padre, que hicieron las FARC en sus largas décadas de existencia y que ahora hacen sus herederos estos disidentes de las FARC. 6:27 a.m, y el Consejo de Estado decidió finalmente admitir una tutela contra la presidencia de la República. Tutela que busca que los consejos de ministros no se transmitan en vivo en el horario AAA de los canales privados. Eso de anoche, Héctor, yo no lo había visto, pues es la retransmisión, porque ya lo habían presentado en vivo por los canales del Estado, los canales públicos, por RTBC, antier por la tarde, antes del partido de la Selección Colombia. Sin ningún pudor, decidieron asaltar los canales privados de la televisión para retransmitir, no transmitir un Consejo de Ministros. Esta de ayer. Pero sobre todo es claramente, Néstor, una actitud sistemática y, a mi modo de ver, provocadora. El presidente de la República sabe que está cometiendo una vulneración a la libertad de prensa y al derecho de información que tenemos todos los ciudadanos y está tratando de provocar un choque. Es mi opinión. Mire usted que ayer incluso pues lo insinuó de frente, dijo me quieren censurar y tal,
porque me parece que eso es lo que está queriendo hacer, provocar un choque, tratar de que le digan que no puede hacerlo. Pero es que no puede hacerlo, Néstor. Realmente es un abuso, como usted lo dice, que yo francamente no había visto uno parecido. Pues a mí no me tocó vivir, como dije ayer, la dictadura de Rojas Pinilla, cuando pues había censura y ataque directo a los periódicos. Pero en el caso del presidente Petro, ayer invocó el tema del espectro electromagnético, que es efectivamente un bien público, un bien del Estado, y dijo que era distinto que fueran los periódicos que no usaban bienes públicos a canales de televisión que usaban el espectro electromagnético. Pero ahí evidentemente comete un enorme error, porque el espectro electromagnético está hecho para que lo usemos todo. Es como si se tomara una calle, una vía pública, con el argumento de que es del Estado. Yo no he visto abuso mayor. Yo espero que el Consejo de Estado tome el remedio judicial correspondiente. No conozco la demanda presentada por una abogada. Es una tutela que la presenta en Calima, sí, en el Valle del Cauca, la traen a Bogotá, la admite el Consejo de Estado, la tiene en sus manos. Una abogada que se llama María Cristina Cuellar Cárdenas, es una abogada de Cartagena, es una abogada de Cali, perdón, una abogada que tiene buen recorrido. Yo no la conozco, pero estuve mirando quién era y se ve que pues tiene alta experiencia en el litigio. Ojalá, me parece que está en muy buenas manos, en las mejores manos. El magistrado Alberto Montaña Plata es un profesor universitario reconocidísimo y un gran magistrado. Y es el vicepresidente del Consejo de Estado. Entre otras cosas, le toca ejercer como presidente encargado en estos días, porque pues ayer tuvimos que dar la lamentable noticia del infarto que sufrió el presidente del Consejo de Estado, el doctor Álvarez, ¿no? Me dicen a propósito que no fue un infarto, que fue un problema cardíaco, pero no técnicamente un infarto. Pero bueno, volviendo al tema, Héctor, le digo, esto que está haciendo el gobierno, que no lo hace ningún gobierno en el mundo, no lo hace ninguna monarquía, no solo es un golpe a los canales, que yo no tengo ninguna duda, el presidente Petro quiere dar, porque está asaltando el horario de mayor comercialización, el más rentable, le está dando un golpe a la televisión privada, que el hecho de que sea un espectro público electromagnético no quiere decir que esto no esté en manos, pero no me interesa defender el negocio de los canales privados. Digo, esto es un golpe a los televidentes que tenemos derecho a ver una programación diversa y a ver una opinión diferente a la del presidente de la República. Me plantea una duda muy interesante un abogado sobre si esto está vulnerando o no el estatuto de oposición. El presidente de la República dedica 2 horas y 45 minutos, por ejemplo, en el Consejo retransmitido ayer, a atacar a la oposición, sin ninguna posibilidad de replicar lo que dice el presidente de la República en horario prime. Pues es claro, un evidente y claro desequilibrio, no solo en materia informativa, sino también en materia política. Pero podrían replicarlo. El presidente... Pero podrían... No, pero acuérdese que la oposición, Héctor, tiene una limitación, tiene, ¿no? tres derechos de réplica al año. Claro. Y este año creo que solo han ejercido uno. Pero el presidente lleva en el último mes y medio, óigame esta cifra, Héctor, lleva ya 10 horas, 11 horas en total, 11 horas. Claro. ¿Usted se imagina un partido político, Néstor, a Germán Vargas o Álvaro Uribe hablando en televisión 11 horas para ejercer el derecho de réplica? En esto no nos equivoquemos, no es ni contra la oposición ni en el horario de más alta audiencia, es en el horario del noticiero. Esto es un golpe, es a la libertad de prensa y el derecho a la información. Entre otras cosas, el horario de mayor audiencia son las 8 de la noche y no las 7. Las 7 es un horario de alta audiencia, pero no el de mayor audiencia. De mayor audiencia suele ser las 8 de la noche. Y los programan a la hora del noticiero. Esto todo está, a mí me impacta un poco porque todo esto está advertido en la aclaración de voto que el magistrado Manuel José Cepeda hizo en la sentencia que la Corte Constitucional declaró que parcialmente constitucional. Dijo Cepeda que iba a pasar lo que está pasando, ¿no? Que podría lo que está pasando, que era en la hora del noticiero en la que iba a pasar este abuso, y efectivamente está pasando. Esa sentencia es del 2001 y el magistrado Cepeda decía: ojo con esta advertencia. Él creía que evidentemente el presidente podía hacer alocuciones, pero con unas mayores condiciones y requisitos que los que les permitió la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puso unos límites, esto no es ilimitado.
es solamente para locuciones, no es para retransmitir, no es para retransmitir mi diálogo con un campesino, no es para retransmitir mi intervención en Naciones Unidas, no es para retransmitir el Consejo de Ministros de ayer. Esos son los abusos en los que está el presidente Petro. Y a los petristas que lo están defendiendo, les recuerdo, el péndulo político significa que esto se devuelve. Entonces imagínense ustedes el año entrante el ganador de las elecciones haciendo lo mismo. Porque genera precedentes. Y ahí van a protestar. Y es que a lo que está afectando es a la gente, lo que está afectando es el derecho a la diversión también que tienen las personas. Usted se imagina a la gente que trabaja todo el día y que llega a esas horas a informarse, a ver algo que le quite la presión, el estrés y se encuentra con eso. Y sobre eso. todo quien no tiene la posibilidad de pagar Netflix u otro tipo de streaming, ¿no? Quien tiene solamente televisión abierta está condenado a ver al presidente. Yo me paso a Ditú enseguida. Yo quiero llegar a ver a Laura Acuña. Por eso me parece que es más interesante que Laura Sarabia. Pero bajo Son las estas 6 de la mañana, circunstancias, 34 gracias minutos. a Dios existe Ditú, Néstor. Ayer, afortunadamente, quienes quisieron continuar con la programación de los canales, en el caso de Caracol, estaba Ditú, estaba YouTube, donde estaba la transmisión del noticiero. Hacer esta anotación porque la doctora Paula Robledo, secretaria jurídica de la presidencia, es una muy reputada jurista y seguramente tiene en su escritorio la sentencia C-1172 del 2001, que es clarísima, de la Corte Constitucional. Es que saben que se les va declarar a caer. exequible la expresión en cualquier momento de alocuciones presidenciales bajo el entendido de que la intervención del presidente de la República en la televisión será personal, no un consejo de ministros, y sobre asuntos urgentes de interés público relacionados con el ejercicio de sus funciones. Y declara inexequible la Corte la expresión y sin ninguna limitación. O sea que tiene limitaciones, Claro es lo que tiene dice limitación. la sentencia de la Corte. 6 de la mañana, 35 minutos. Hay acción de cumplimiento, hay Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hay Consejo de Estado y seguramente habrá Corte Constitucional a ver si alguien le pone límites a esta cadena de abusos alrededor de política y derecho a la libertad de expresión en los canales privados en Colombia. Los afectados son el 1, Canal RCN, Canal Caracol. 6:35 minutos, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. La sección tercera del Consejo de Estado admitió para estudio una tutela contra la Presidencia de la República con la que se busca que los consejos de ministros no se transmitan en los horarios prime de los canales privados. Esta acción judicial argumenta que estas alocuciones vulneran los derechos a la información y el respeto por el derecho de libertad de escoger el medio masivo que convenga al ciudadano. La tutela está siendo tramitada en el despacho del vicepresidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, quien evaluará si se vulnera alguna libertad de los colombianos. También podrán pronunciarse los canales privados sobre el cambio en la programación y los impactos a los compromisos en publicidad. El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X escribiendo: Solo querían que se escuchara una voz, la de los dueños del capital. Les asusta la información al pueblo colombiano del gobierno del cambio. El abogado constitucionalista Germán Calderón España aseguró que es muy probable que el Consejo de Estado falle a favor de los accionantes. Podría dar una orden el Consejo de Estado a la presidencia de abstenerse de televisar en forma total o parcial los consejos de ministros. O podría, por ejemplo, decir que solamente se pueden transmitir en los canales públicos, es decir, en los canales estatales. Y en medio de los cuestionamientos, la presidencia de la República decidió ayer transmitir por canales privados el Consejo de Ministros que se realizó el martes de esta semana sobre la crisis del sistema de salud, pues aunque el mandatario retrocedió en su intención de transmitirlo ese mismo día porque interfería con las previas del partido de la Selección Colombia, igual consideró que se debía retransmitir la discusión a las 7 de la noche de ayer. El presidente Gustavo Petro argumentó que buscan contarle a los colombianos sobre el supuesto plan premeditado para mostrar una crisis del sistema. Y de algunos voceros, que yo creo que son pagos de las EPS, tratando de confundir a la opinión pública, lo vienen haciendo desde hace meses, con una matriz de opinión. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual
Es insostenible. Desde el 4 de febrero, cuando el país vio por televisión el primer Consejo de Ministros lleno de reclamos hacia el presidente por la llegada de Armando Benedetti, se han hecho hasta ahora 3 consejos más transmitidos por canales públicos o privados. El segundo fue un mes después, el 3 de marzo, y el tema central fue la crisis en el Catatumbo. Luego, el 10 de marzo, hubo una nueva sesión. El tema fueron los problemas de orden público en el Cañón del Micay, a propósito del secuestro de varios uniformados en la región por parte de la comunidad, y este cuarto y más reciente tuvo como tema central el sistema de salud. Caterina Ávila, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 38 minutos, y aunque la orden había sido dada a la ministra de Justicia justo al final de ese Consejo de Ministros retransmitido, fue el Ministerio de Salud, el de Guillermo Alfonso Jaramillo, el que finalmente denunció penalmente a Audifarma por el delito de acaparamiento de medicamentos. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía con el argumento de que la Superintendencia Nacional de Salud encontró 6.100 unidades de fármacos retenidos, es decir, medicamentos que el gobierno considera están acaparados después de la visita el viernes a esa bodega de Audifarma, y que es un acaparamiento sin justificación, que es la tesis del presidente, que allanaron una bodega de medicamentos, encontraron medicamentos, entonces hay acaparamiento de medicinas como insulina, hipertensivos y también fundamentales para tratamientos como diabetes, hipertensión, convulsiones o para pacientes que han sido trasladados y trasplantados. Muchos de esos pacientes que llevan al menos 4 meses buscando o esperando medicinas. La denuncia ante la Fiscalía fue firmada por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, y es contra los directivos y el representante legal de Audifarma. Poniéndole nombres a esta pelea significa contra Giovanni Mesa Escobar, el presidente ejecutivo de Audifarma, y Diego Díaz, el gerente general de Audifarma. Audifarma, que es una empresa que se creó en Pereira, en el eje cafetero, hace 28 años. Ahora, hay una pregunta sin respuesta. Si Audifarma no es el único dispensario de medicinas en Colombia, si no solo hay filas en Audifarma, si la escasez o los problemas de medicamentos también se están viviendo en otras droguerías como Cruz Verde, Disfarma y otros, ¿por qué la denuncia de acaparamiento del gobierno es solo contra Audifarma? Es que es innegable que ese gestor en particular amanece convertido en el gran enemigo público del presidente Petro y su gobierno en el sistema de salud. Un último dato: si la justicia le da la razón al presidente Petro y dice que lo que encontraron en la bodega no es almacenamiento, sino acaparamiento de medicinas, el Código Penal establece en el artículo 297 un delito, porque el acaparamiento de medicinas por ser productos de primera necesidad puede terminar con sanciones de entre 48 y 106 meses de cárcel, además de multas que oscilan entre 38 y 427 millones de pesos. El capítulo de hoy es de pelea y esta ya es en la Fiscalía, donde tendrán que avanzar en esta denuncia presentada por el acaparamiento en el que insiste el gobierno. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. La Fiscalía le pisa los talones a Carlos Ramón González, poderoso dirigente político que tuvo papel protagónico durante la primera etapa del gobierno del presidente Gustavo Petro. González, exguerrillero del M-19 y uno de los creadores de la Alianza Verde, y quien hasta hace pocos meses fue secretario general de la Presidencia y luego director nacional de inteligencia, 2 de los cargos más cercanos al presidente Gustavo Petro, está contra las cuerdas por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ordenó una serie de pruebas para determinar si imputa o no cargos contra Carlos Ramón González, quien según Olmedo López habría sido quien ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos más en cash al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, supuestamente a cambio de su apoyo en el Congreso a las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese dinero habría
sido pagado con dineros provenientes del famoso contrato para la compra de los carrotanques de La Guajira, que se firmó de manera fraudulenta y direccionada por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo. Sobre este punto en particular es clave recordar que la exalta consejera del presidente Gustavo Petro para las regiones, Sandra Ortiz, actualmente detenida por este escándalo, ha dicho en repetidas ocasiones que sus actuaciones en este caso siempre se hicieron obedeciendo órdenes de sus superiores, entre quienes mencionó a Carlos Ramón González, su copartidario en la Alianza Verde. Entre los elementos pedidos por la fiscal Patiño están todo el movimiento, registro y sábana de comunicaciones efectuadas por los teléfonos celulares asignados a Carlos Ramón González desde el 1 de enero del 2023, los movimientos migratorios del exfuncionario desde la misma fecha, y esto es lo más importante, la Fiscalía pidió a Migración Colombia información para establecer si González Merchán salió recientemente del país y si tiene tiquete comprado para su regreso. A esto se suma que también ordenó el análisis financiero y patrimonial del exfuncionario. La teoría del caso por parte de la Fiscalía busca determinar si Carlos Ramón González efectivamente ordenó las actuaciones ilegales que le endilga Olmedo López, caso en el que habría configurado el delito de tráfico de influencias. En este momento crucial de la investigación, es clave que la Fiscalía escuche la versión de Carlos Ramón González frente a los graves señalamientos que hay en su contra, para que pronto el ente investigador le cuente al país si la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo alcanzó los más altos niveles en el gobierno de Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos, y caída dramática en la natalidad, en su punto más bajo en los últimos 10 años, según el informe ayer del Departamento Nacional de Estadística DANE. Menos niños cada vez en el país, con 445.000 nacimientos registrados el año pasado, 250.000 por debajo de lo que se había proyectado y unos 57.000 menos que el año inmediatamente anterior, para una caída anual del 13% y un derrumbe de hasta el 40% frente a comienzos de este milenio, cuando nacían más de 700.000 niños por año en el país. Eso por no hablar de lo que sucedía hace 50 años, cuando las mujeres colombianas tenían en promedio 5 hijos, mientras que hoy son menos de 2, 1.7 para ser exactos, y por debajo del umbral que se necesita para el reemplazo generacional. Un descenso dramático en la natalidad que se observa en todo el territorio nacional, con caídas más pronunciadas en Bichada, Vaupés, Sucre y Magdalena, donde el derrumbe en los nacimientos es incluso superior al 20%, todo lo cual quiere decir, palabras más y palabras menos, que la población colombiana se está envejeciendo y que el consumo de los hogares transita y apunta hacia las necesidades de unas familias cada vez más envejecidas, con un gasto de bolsillo cada vez más alto en salud, 6.46% más en el último año, reflejo no solo del deterioro del sistema actual, obviamente, sino también del envejecimiento de la población, hoy con el triple de personas pagando seguros privados y medicina prepagada frente a hace unos 5 años, cuando eran 1,5 millones de colombianos y hoy son cerca de 5 millones. Preocupación por el envejecimiento que también impacta obviamente otros campos, como el sistema pensional, cada vez más contra las cuerdas, porque no habrá suficientes jóvenes trabajando a futuro para pagar las pensiones de los más viejos, y por ello, tarde o temprano, pero mucho más temprano que tarde, tendrá que haber una reforma pensional en el país que suba las edades de jubilación para hombres y mujeres, actualmente en 62 y 57 años, pero en camino de llegar hasta los 66 o 67 años, como sucede hoy en Australia, Dinamarca, Grecia, Israel, Italia, Alemania, Reino Unido y un sinnúmero de países que se están envejeciendo, que han caído los nacimientos allí y por ello les ha tocado subir en casi 10 años las edades de jubilación. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:46 de la mañana. Anoche el presidente Gustavo Petro se volvió a tomar los canales privados durante 2 horas, 30 minutos y 58 segundos. Como ya es costumbre, lo hizo en horario AAA para retransmitir uno de los consejos de ministros, el que ya había emitido por un canal público el martes 26 de marzo. Un nuevo consejo de ministros donde no hubo un solo planteamiento a la solución, sino excusas
más a la crisis de la salud. Este nuevo asalto, que es el tercero en un mes desde que se inventaron la transmisión de los consejos de ministros, coincide con una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado y que busca frenar esas transmisiones porque vulneran los derechos fundamentales a la información y el respeto por el derecho de la libertad de escoger el medio masivo que le convenga al ciudadano, es decir, la forma como se quieren informar los colombianos. Es que desde el 4 de febrero, cuando fue el primero de estos consejos de ministros televisados, el presidente Petro ha transmitido 3 de esas sesiones que juntas suman más de 10 horas y donde no se toman decisiones ni se da línea para ejecutar acciones o programas. No le gustó al presidente la tutela que fue interpuesta por la abogada María Cristina Cuellar y respondió inmediatamente con varias teorías que lo quieren censurar, comparándose con el expresidente Iván Duque y diciendo que el derecho a la verdad que ordena la Constitución está en vilo, en un nuevo y claro ataque a los medios masivos de comunicación. Nadie lo quiere censurar, presidente, o linchar por ser progresista. La discusión es sobre las reglas del uso de ese espacio al que tiene derecho, al que han usado todos los presidentes en las reglas de las alocuciones y el derecho a que los televidentes escojan y se informen como deseen y por el canal privado que quieran, diferente a lo que usted quiere informar. Pero las explicaciones sobre las motivaciones y la necesidad de transmitir horas y horas que le valen millones a los canales privados que viven de la pauta es lo que va a tener que explicarle el presidente y la presidencia de la República al Consejo de Estado, al magistrado Alberto Montaño de la sección tercera del Consejo de Estado, donde es vicepresidente. A esta acción se suman 2 demandas por incumplimiento que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fueron presentadas, pero por otras razones, porque la presidencia está violando la Ley 63 de 1923 que establece el carácter reservado de estas reuniones que el presidente Gustavo Petro, en una decisión inédita, ha hecho públicas. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. 6 de la mañana, 51 minutos. Y las buenas noticias deportivas de este día jueves. Don Ricardo Orrego. Don Néstor Morales, yo sé por qué está diciendo las buenas noticias. Ese encabezado tiene un color azul profundo. ¿El día está azul, sí o no? El día está azul, sí. ¿La mañana está vibrante, sí o no? Sí, eso dijo María Camila, indudable. Es un bello adjetivo, efectivamente es un amanecer vibrante para Millonarios, cuyo equipo B, no la senior de Millonarios, que es la que se suele jugar, no la división de abuelitos, le ganó anoche a Santa Fe 2-0
en la revancha del clásico bogotano. Sí, era partido adelantado porque recordemos para la fecha 17... No jugaron anoche los abuelitos, hombre, y los chinos dieron una lección. Está lesionado McAllister, está lesionado Falcao, está lesionado Castaño, está lesionado Jordana. El equipo senior master de Millonarios. Ahora... Yo de fútbol no hablo. Entra en esa galería Steven Vega. Anoche pensé que lo habían fracturado. La verdad, afortunadamente, comillas, sufre esguince de tobillo, muy afectado en el cuello de pie. La expulsión de Santiago Mosquera fue vital. La victoria de Millos 2-0. Y usted no habla de fútbol, padre. No hablo de fútbol. Porque está en la otra acera. El Unión Magdalena ganaba en el Metropolitano al Junior. Al final ganó el Tiburón 2-1. Ya les contamos. Ganaba Unión en Barranquilla. Al minuto 83. Y en el minuto 83. Papupra y Tome. Teo Gutiérrez. Esa carita de desconsuelo. No, estoy molesto, estoy dolido. Esa carita de desconsuelo suya es mi felicidad. Oiga, y hay otro hincha de Santa Fe ahí que va a hablar. Hay más hinchas de Santa Fe que hablan. Y al 90+13 selló el triunfo. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Con ánimo, con fuerza, con ganas. Siempre uno se levanta, siempre. Y siempre sale adelante. Hoy mi tema, quiero hacer una defensa del aburrimiento. Porque cuando uno revisa, revisa los estudios sobre creatividad, sobre felicidad, las mejores ideas se dan cuando usted está sin hacer nada, cuando está en ese momento en el que no está enfocado y concentrado, al que le huimos, porque uno siempre quiere estar haciendo algo. Entonces hay que defender ese momento de ocio, de aburrimiento. ¿El ocio es aburrimiento? Sí, en algunos casos no hacer nada, estar así todo, es que no tengo nada que hacer. Y a mí me preocupa porque a los niños de hoy... No, porque el ocio es no hacer nada y disfrutar del momento de no hacer nada. Algunos lo disfrutan, la mayoría lo sufre. Hay gente que tiene que estar haciendo algo, tiene que estar buscando algo. Hay gente que no sabe rascarse la pipa. La pipa. Bueno, ya viene el padre Linero hablando de quienes se rascan la pipa. No sé lo que hizo. Si usted quiere oírlo, usted de los que se rasca de vez en cuando la abundante pipa que tiene. No, hombre, no, ya iba bien. Ya, perdóneme, padre, antes de su comentario, tengo una noticia de última hora. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Y no es una buena noticia. Quedaron en libertad 9 de esos integrantes de la banda de los relojeros, a quienes un juez les concedió la libertad por considerar que no son un peligro para la sociedad. A mí que me expliquen las imágenes de esos zampones delincuentes que operaban en Medellín y en Bogotá, cómo no son un peligro para la sociedad. Pero eso es lo que dice el juez. Al tiempo, el Consejo de la Judicatura pide investigar al juez, la Comisión de Disciplina Judicial, como se llama ahora. Cristian Correa. Néstor, si el juez dice que son 3 razones las que tuvo en cuenta, o lo que se conoce hasta el momento es que el juez habría atendido 3 razones en cuenta para determinar la libertad de estas 9 personas, que además siguen vinculadas a la investigación, pero lo harán desde libertad. La primera de ellas es que argumenta que no representarían un peligro para la sociedad, a pesar de, como usted lo dice, las imágenes que ya se conocen de los constantes robos de esta banda conocida como los relojeros. La segunda, que no tendrían antecedentes o registros de delitos que hubiesen cometido en el pasado. Y la tercera, y una un poco confusa, es que no tienen cómo relacionarlos con los casos particulares, es decir, no tienen cómo identificar cómo cada uno de ellos participó en los casos en los que hay denuncia. Hay denuncia sobre los robos que eventualmente se daban en las zonas de comercio, en las de los restaurantes, digamos, más conocidos y de mayor trayectoria en ciudades como Bogotá y Medellín, y en los aeropuertos desde donde perfilaban a las víctimas, pero no tienen cómo identificar concretamente cómo cada uno de ellos participa en esos delitos y en esas acciones delictivas que realizaban, que, como les decíamos, y según lo que se conoció el pasado 13 de marzo, cuando se realizaron las acciones judiciales de allanamiento y de captura que se dieron en simultánea en Bogotá y en Medellín, donde delinquían los relojeros, se pudo identificar que esta banda dedicada al hurto de relojes de alta gama identificaba a sus víctimas en establecimientos de comercio y también en los aeropuertos, y después los seguía para hurtarlos y quedarse con estos relojes, en muchos casos avaluados incluso en más de 100 millones de pesos. Hay que decir que, como usted lo mencionaba hace poco, el presidente
de la Comisión de Disciplina Judicial, el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, compulsó copias para que se investigue al juez 74 de garantías por su decisión de dejar en libertad a estos 9 integrantes de la banda de hurto de relojes de alta gama conocida como Los Relojeros. Gracias, Cristian. Y protesta, me parece que con razón, el alcalde de Bogotá, que había él, el director de la policía, el secretario de seguridad en Bogotá, que habían anunciado la captura de estos señores como un éxito contra la inseguridad en Bogotá, especialmente en algunas zonas. Estos relojeros operaban pues con toda la impunidad en centros comerciales y en aeropuertos. Alcalde Galán, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá. Alcalde, ¿qué información tiene usted primero sobre la decisión del juez? ¿Qué justificación entrega el juzgado? Pues, Néstor, como estaba explicando Cristian, eso fue lo que entendemos manifestó el juez en la decisión. No desvincula a las personas, a esas 9 personas que decidió dejar en libertad de la investigación. Son personas que hay que recordar que otro juez, cuando la fiscalía pidió las órdenes de captura, legalizar eventualmente la posibilidad de capturarlos, avaló los elementos probatorios que presentó la fiscalía y autorizó, digamos, el proceso de captura. Entonces, eso ya había pasado por otro juez. Ahora, yo quiero decirle, Néstor, que este es un caso, pues usted, tal vez hemos hablado varias veces de hechos de hurto grave, hurto violento en Bogotá en el último año, que es una de las prioridades que nosotros tenemos, luchar contra ese tipo de hurtos. Y esta es una modalidad pues que se ha repetido durante ya varios años, pero que tuvo manifestaciones el año pasado y no solamente en Bogotá, como usted lo decía. Esta operación de la Policía Metropolitana de Bogotá fue en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Un trabajo pues de revisar más de 280 horas de video donde se evidencia la operación de estos criminales. Los elementos probatorios que fueron presentados ante el juez muestran que hay una especie de división del trabajo. Unos son los encargados de perfilar a las víctimas, por ejemplo, en centros comerciales o en el aeropuerto de Bogotá, y una vez los perfilan, identifican que tiene un reloj de alta gama, le transmiten esa información a los encargados de atracar a la persona, lo hacen de manera violenta. Todos los 16 hechos que se le indican a esta banda son hechos violentos, con armas de fuego, la mayoría de ellos, que pusieron en riesgo la vida de las personas. En un caso, por ejemplo, en Cedritos, una mujer recibió un disparo porque trató de impedir o de resistirse al hurto y quedó herida, recibió un disparo en el abdomen. Entonces, sí son delincuentes que, en opinión nuestra, representan un peligro. Y también hay que decir, los que reciben los relojes para comercializarlos hacen parte de la organización criminal. Son conscientes de que es un reloj que eventualmente surgió de un hurto violento que ellos adquieren, saben a quién adquirírselo, porque saben de dónde surge, y entonces para nosotros esos elementos que se presentaron son suficientes. Yo siempre he sido respetuoso en esto, y termino con esto, de las decisiones de los jueces. Aquí, digamos, las respetamos, pero sabemos que la Fiscalía presentó un recurso de apelación para que el juez reconsidere esta decisión, y nosotros apoyamos esa petición que hace la Fiscalía. En uno de los personajes, por ejemplo, que fue liberado, para que se haga una idea, lo liberaron a raíz de la decisión del juez, pero se identificó que tenía una condena por un delito también de hurto agravado, también de un reloj en Unicentro, y fue inmediatamente capturado de nuevo. Ese que fue dejado